Cavidad del tórax, notamos que hay un plegamiento un poquito más acentuado. Aquí hay una estructura que aparece que se llama notocorda. La notocorda, esto de aquí, esta estructura de color oscuro se llama notocorda. ¿Qué es la notocorda? Es un derivado de origen ectodérmico. La notocorda es un derivado de origen ectodérmico que viene a determinar la línea media del embrión en el sitio en donde se debe formar la columna vertebral. Eso hace la notocorda. Bien, la notocorda entonces está vinculada con los siguientes aspectos. Es un determinante de la posición de la columna vertebral porque va a inducir el proceso evolutivo de este segmento. La notocorda entonces obliga a que las células del entorno se transformen a expensa de la actividad de los somitas, de los esclerotomas, se transformen en las estructuras vertebrales. Ahí hay un proceso de inducción. ¿Qué más hace la notocorda? Estimula la configuración de nuestro sistema nervioso central. Hasta ahí van dos determinantes de la evidencia de la notocorda. Entonces, es un factor determinante del proceso evolutivo normal de nuestro sistema nervioso. Ahora, ¿cómo se evidencia o cómo se presenta la notocorda? Es un cordón fibroso que aparece en la línea media, que es de origen ectodérmico. Después que hace el rol que acabo de enunciar anteriormente, la notocorda, que era un cordón fibroso, empieza a sufrir un proceso que se llama segmentación. Imaginemos cuando vamos a hacer patacones en casa. Me imagino ustedes de repente han hecho patacones. La notocorda sería nuestra estructura, el verde. ¿Qué vamos a hacer posteriormente para hacer los patacones? Hacemos del verde segmento. Ya. Estos segmentos que van a generarse en el proceso, los que coinciden con los cuerpos vertebrales se reabsorben y los que quedan entre los cuerpos vertebrales se mantienen, formando parte integral de los discos intervertebrales. O sea que si nos preguntan cuál es la actividad final de la estructura llamada notocorda, es que va a configurar parte de los discos intervertebrales. Ese es el enunciado final de la notocorda. ¿En dónde se va a quedar? Entre los cuerpos vertebrales. ¿Y para qué sirve? Pues si no hubieran los discos intervertebrales, nuestra columna fuera totalmente rígida. Sería imposible hacer la flexión, sería imposible hacer la extensión y sería totalmente limitado hacer la, ¿cómo se llama este movimiento? La rotación. Entonces, gracias a la evolución de nuestra notocorda, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana con la cabeza. Nosotros podemos flexionar nuestra columna vertebral. Nosotros podemos hiperextender nuestra columna vertebral. Si de repente la notocorda no hubiera hecho eso, entonces, si quisiéramos mirar para otro lado, tendríamos que rotar toda la estructura corporal. Pero si me llama la atención el avión que va pasando, pues yo roto mi cabeza por la actividad de mis discos intervertebrales. Entonces ya tenemos evidencia de cómo se van a formar esta parte del conocimiento, los discos intervertebrales. Bien, entonces ya navegamos un poquito por la notocorda. Ahora veamos cómo se va presentando la silueta. Aquí empiezan a ocurrir otro tipo de eventos. Recuerden que este es un corte transversal, recuerden que esta es una silueta sagital. Entonces, en el corte transversal, de nuevo para ubicarnos, esta es la cavidad amniótica que ha sido cortada, esto es el saco vitelino, ¿ya? Y notamos que aquí, ¿qué dice aquí? Ya, esta es la notocorda, este es el tubo neural, pero aquí hay dos elementos, 1 y 2. Ustedes en anatomía van a aprender que nosotros tenemos una arteria llamada... ¿Cuál es la arteria principal del cuerpo humano? La aorta. ¿Cuántas hay? No. ¿Cuántas arterias en forma global hay de la aorta? ¿Cuántas arterias aortas son?
Es una sola, pues. ¿No es verdad? Una sola arteria aorta. Vean lo que hace este bandido. En el proceso evolutivo nuestro teníamos dos arterias aorta dorsales. Dos arterias aorta. Una de emergencia por si acaso, pero teníamos dos arterias aorta. Bien, eso es parte del proceso evolutivo nuestro. De las dos arterias aorta, una tiene que reabsorberse. Si están distantes de la línea media, significa que había una aorta dorsal derecha y una arteria aorta dorsal izquierda. Y la arteria aorta nuestra, ¿por dónde circula? ¿Por el lado derecho, por el lado izquierdo? ¿Ah? ¿Por dónde va a pasar la arteria aorta? ¿Hacia dónde se reclina más de la línea media? ¿Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo? Hacia el lado izquierdo. Entonces, de una vez damos el mensaje. ¿Cuál sería la arteria aorta dorsal que se reabsorbe? La del lado derecho, por lógica, ¿no es verdad? Porque no es cuestión de solamente leerlo, sino entenderlo. Si habían dos arterias aorta y la que circula, la que queda para siempre, va a quedar reclinada hacia el lado izquierdo, yo puedo sobreentender que la aorta dorsal derecha se fue, queda solamente la otra. Así es el proceso evolutivo. ¿Qué más? Notamos lo siguiente, que el saco vitelino primitivo, o el saco vitelino definitivo, que es este de aquí, ha sufrido un proceso de cierre. Notamos lo siguiente, que aquí hay una cavidad, que aquí hay una lámina, que aquí hay otra lámina. Entonces, aquí tenemos el comportamiento especial del mesodermo lateral. Esto es mesodermo lateral. Esta es una hoja del mesodermo lateral, esta es otra hoja del mesodermo lateral. Entre las dos hojas del mesodermo, aquí se determina una cavidad que va a tomar el nombre de celoma extraembrionario. ¿Dónde queda ubicada esa cavidad? Entre las dos hojas laterales del mesodermo. Supongamos que esta es una, esta otra, esta es la cavidad que estoy narrando. ¿Cómo se llama? Celoma extraembrionario. Ahora veamos los nombres de estas dos hojas. Esta hoja de aquí está en contacto con el ectodermo y va a tener un nombre específico. Se va a llamar hoja somatopleural. Hoja somatopleural o sencillamente somatopleura. Entonces, esta hoja lateral del mesodermo que está en contacto con el ectodermo va a tener este nombre. Vamos a la otra. Esta hoja de acá, que es del mesodermo lateral, va a tener el siguiente nombre. Se va a llamar hoja esplagnopleural o sencillamente esplagnopleura. Ahí están los dos nombres de estas dos hojas. Ya. Vamos a revisar para qué sirven estas dos hojas de una vez. Ustedes han estudiado en el cuerpo humano, todavía ¿por dónde van en anatomía? ¿Por qué área van en anatomía? Músculos de la cara. No han visto cavidades todavía, ¿no? Ya vieron cavidades de cráneo, cavidades del tórax. Pero ahí les narró que hay una cavidad que se llama cavidad del tórax y otra cavidad que se llama cavidad abdominal. ¿Sí? Ya. Dentro del tórax hay una diversidad de órganos que son fáciles de recordar. Están los dos pulmones. ¿Qué más está? Está el corazón. ¿Qué más está? ¿El riñón en el tórax? ¿No hay nada más? No. Estamos hablando del tórax para hacer un análisis rapidito. Está corazón, pulmones. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Seguro que nada más? ¿En el tórax? Ya, va saliendo uno más. ¿Qué más? La tráquea. Parte de la tráquea, parte de los bronquios principales. Entonces no digamos que no hay nada más. Ya, está el esófago. Ya, está el sistema linfático también dentro del tórax. Ya, bien. Entonces ya tenemos ingredientes que quedan ubicados dentro del tórax. Dentro del abdomen hay otra variedad de ingredientes, como son, vamos, ¿qué órganos están dentro del abdomen? Intestino delgado, intestino grueso, ¿qué más?
vaso, ¿qué más? Hígado, ¿qué más? Riñones. Estómago. En ese nivel pudiéramos citar los riñones, está el páncreas. También grandes vasos pasan. ¿Qué más queda? Los grandes vasos, la aorta abdominal, ¿ya? ¿Qué más hay en el abdomen? El vaso, la vesícula biliar. Bien, todo esto que acabamos de mencionar tiene un orden de configuración bastante especial. Aparecen algunos de estos órganos en un lado y ¡pac! Terminan navegando y se van a otro lado. Y se quedan ahí de manera definitiva. Ejemplo, nuestros riñones aparecen en la pelvis. Acá abajo. Los riñones nuestros aparecen en el área de la pelvis. Pero tienen que hacer un proceso. ¿Qué estoy haciendo con mis manos? Ascendiendo, ¿no es verdad? ¿Cómo se llamaría ese proceso? ¿Ascenso de quién? ¿Del riñón? ¿Ya? Aparte de eso, los riñones nuestros tienen, aparte del proceso de ascenso, tienen esta posición inicialmente. El hilio del riñón está mirando hacia el frente. Entonces los riñones, repito, se forman así. Y el primer determinante es que ascienda. Segundo determinante es que hagan esto, vean. ¿Pero lo hacen al mismo tiempo o ya cuando están en su posición? Ya cuando están en su posición van a empezar a hacer esto. ¿Qué hacen ahí? Tienen que rotar. ¿Hacia dónde se dirige su rotación? Hacia la línea media. Miren cómo es la naturaleza. Por allá se formaron estos órganos y después cambian de posición. Los testículos del varón aparecen dentro del abdomen. Ya, después que se configuran, hay unos conductos que tienen unos nombres lamentablemente raros. Se llaman conductos peritoneo-vaginales. Peritoneo-vaginales, bien raro, ¿no? Porque al hablar de vagina inmediatamente salta la idea de que estamos hablando de una mujer. Pero estos conductos le han puesto esos nombres absurdos. Peritoneo-vaginales, y los testículos empiezan a migrar para irse a dónde. ¿Dónde se van a quedar? En el escroto. Entonces, los testículos descienden, los riñones ascienden. Bien, pudiéramos elucubrar un pocotón de ejemplos de cómo se comporta la madre naturaleza en esta diversidad de configuración de órganos. Pero estos son temas por separado que vamos a manejar. Solamente los menciono para que ustedes tengan cierta idea de cómo es el proceso de configuración de un ser humano. No es tan fácil el detalle. Ser padre o ser madre no es tan sencillo como la gente lo toma. Tener un hijo, miren que aquí puede haber una serie de errores de la madre naturaleza, y tener un hijo usualmente no termina con un objetivo exitoso. A veces el producto de la concepción es un producto que viene con anomalías de desarrollo. Imagínense, supongamos que tenían que formarse los riñones en la pelvis y no se formaron. Problema. Ese niño va a seguir vivo, va a crecer mientras esté dentro del aparato reproductor de su mamá. Pero apenas nace va a haber problemas. ¿En dónde buscamos el primer indicio de los problemas? ¿En dónde es la primera herramienta que puedo utilizar? Y yo hacer la ecografía. Bueno, puede ser, si es un ecografista avispado se va a dar cuenta. Ay, qué burro, dejé una. Se me quedó un material que necesito hacer una interconsulta con un especialista para una cirugía. Ahorita me acuerdo de este detalle por el asunto de los riñones, que tengo una paciente que tiene un cálculo en la pelvis renal del lado derecho, pero tiene una tumoración parauterina, más o menos de tamaño casi el doble del tamaño del útero, y tiene un tumor en el ovario o anexo derecho. Entonces, la parte del aparato reproductor yo la puedo resolver, porque ese es mi trabajo. Pero ella quiere resolver el problema del cálculo, también en la misma cirugía. Pero estamos viendo la posibilidad de hacer las dos cosas en el mismo evento, porque de lo contrario se operaría de lo mío y posteriormente tendría que volverse a operar en una futura ocasión del cálculo renal. Entonces, estoy mencionando pues que nosotros, dime. Claro, ahora, puchica, ese es el mundo que ustedes van a vivir, hijos. Interinamente.
Intrauterinamente pueden hacer flores, maravillas. Ya hay cirujanos pioneros. El rector de aquí mismo hizo una cirugía en un feto, el actual rector que tenemos. Eso fue hace más de 15, 20 años. Fue pionero en la intención de salvarle la vida a un niño que tenía una anomalía congénita de desarrollo. Entonces, esa es la tecnología que ustedes van a vivir. Cada vez los procesos quirúrgicos van a ser menos invasivos, que entrarán por diversos niveles, por cavidades pequeñitas, y uno llega a hacer lo que tiene que resolver. Ya no es como antes. Antes, para sacar una vesícula, hasta acá le pegaba un corte a uno, parecía una papaya abierta. Ahora, pues, para sacar una vesícula se puede utilizar una tecnología que no es como la gente dice: oiga, doctor, me dicen, yo quiero operarme pero con la tecnología láser. No es cierto, se llama cirugía endoscópica, que es otra cosa. Se quieren sacar el útero por endoscopía, se puede hacer también, pero es más laboriosa. Bien, las tecnologías que ustedes van a utilizar o implementar en el futuro van a ser de alta de alto rendimiento y de mínimamente invasivos. Eso es lo allá propende la medicina. ¿Cuál es la idea? Tratar de no injuriar mayormente al cuerpo humano de nuestros pacientes. Si son incisiones pequeñitas por cirugía laparoscópica, por ejemplo, las personas que se operan de la vesícula al siguiente día están yendo a la casa, pero con un machetazo de este porte, chica, quieren quedarse un mes ahí, imagínense. Entonces, esa es la tecnología que ustedes van a vivir. Ahora, lo que yo estoy comentando así, de forma bastante rudimentaria todavía, está relacionado con temas que se van a ver por separados. Solamente que quiero que se vayan afincando en las ideas de cómo es que va cambiando estos modelos, porque esto todavía hasta aquí no parece un ser humano. Entonces, pero se forman órganos, se forman aparatos, se van a formar sistemas y tiene que haber un proceso de acomodación o de migración. Otro ejemplo, aquí hay un área de riesgo, porque esta parte de aquí va a formar nuestro aparato digestivo. ¿De dónde sale el aparato digestivo? Del endodermo, ¿ya? Y está vinculado con el trabajo que va a hacer el saco vitelino. Los intestinos se van a formar aquí y hay una clasificación, de una vez les digo. Este segmento de aquí se llama intestino anterior. Este segmento que se va a formar acá se va a llamar intestino medio. Y el último segmento de acá se va a llamar intestino posterior. Estos tres segmentos tienen que conjugarse para formar nuestro aparato digestivo. Pero aquí ocurre algo bastante curioso. Esta va a ser entonces la futura cavidad abdominal. Cuando se forma nuestro aparato digestivo, si en este sector, cuando se empieza a formar, flaca, trabajando para mantenerte, mijita, trabajando para mantenerla. Ya, mi vida, usted me timbra y me avisa que ya se viene y yo me fugo enseguida para ir a ver. Yo la voy a ver, apenas usted me diga. Ya, un besito. No, mija, ando en el troncomóvil más viejo de la casa. Cambié de carro. En el Jeep lo cargo, te va a ver en ese Jeep viejo. Claro, pues. Claro que anda bien. Lo saqué a vagar. Ya, mamita. Ya, me tienda. Ya, chao. Ya mandé a pagar eso. Ya. Chao, mamita. Bueno, estaba tratando de explicar algo que es curioso. Les estaba narrando que eso va a ser la futura cavidad abdominal y que ahí se va a formar nuestro aparato digestivo. Entre paréntesis, ¿cuál es la longitud del aparato digestivo? De la boca hasta el orificio de salida. ¿Ah? 12 metros. ¿Ah? ¿Cuál es la longitud de nuestro aparato digestivo? Desde la cavidad oral hasta el orificio de salida. Vayan a averiguar. Se los dejo de tarea. No, yo quiero que sea
Mira, sí, aparentemente, miren, estas cositas que yo los estoy molestando. ¿Se acuerdan que yo le hablaba de tamaño, de dimensiones? Es que debemos saberlas, porque de repente alguien tiene el tubo digestivo demasiado largo y tiene problemas, o alguien tiene el tubo digestivo demasiado corto y también tiene problemas. Ya, entonces, pues, si nosotros sabemos cuáles son las dimensiones reales de ciertas infraestructuras, entonces nosotros podemos fácilmente establecer diferencias. Ah, chuta, este es normal, pero mira, ¿ves? Es diferente. Diferente, ¿sí? Ya, entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo de la medicina, tenemos la oportunidad de revisar a seres humanos. Tenemos en mente cómo es el modelo normal y tenemos en mente qué cosas nomás son las que debemos considerar para establecer que eso es normal. Pero si algo se me va saliendo de lo que yo tengo en mente, entonces significa que en esos lugares tengo nodos de conflicto que los debo tratar de averiguar o investigar para poder establecer una realidad. El trabajo de la medicina usamos mucho la herramienta comparativa, la comparación. Para sacar conclusiones, nosotros yo particularmente como médico hago procesos de comparación. Entonces me da resultado, enseguida encuentro la ruta a seguir y ya está, y no me pierdo. Pero si no nos especializamos en estos detalles, van a pasar mucho conocimiento por encima nuestro, mucha lectura, y la parte práctica de actuación va a quedar relegada. Entonces, tendrán altísimo conocimiento, hablarán de muchísimos síndromes, hablarán de muchas cosas, pero cuando tengan delante de ustedes un ser humano con algún problema, va a ser un problema, un verdadero problema. Así que yo quisiera que vayan induciéndose en este tipo de actitudes. Bien, la longitud del tubo digestivo ustedes la van a averiguar. Yo no se las voy a decir para irlo metiendo en este tipo de curiosidades. Una vez que lean la longitud, pueden leer si existen problemas con este parámetro, si hay variantes, si lo tienen demasiado largo, si lo tienen demasiado corto, en qué circunstancias o cómo pueden interactuar. Ok, bien, la cavidad abdominal resulta que está ahí de tamaño pequeño. Empiezan a crecer los intestinos y de repente no entran en el interior de esa cavidad que está todavía pequeña. ¿Y por qué se mantiene pequeña? Porque van a encontrar unas cosas curiosas en esta etapa. El hígado nuestro está ocupando el 70% de la cavidad abdominal que se está formando. O sea que tenemos un hígado inmenso. Y qué bestia de hígado que teníamos en aquella época, ¿no? Entonces se reduce que la cavidad abdominal estaría representada pues o desocupada en un 30%. Claro, ya. ¿Qué otra cuestión debemos considerar? Oiga, el tamaño de los riñones de este embrión en esta etapa es demasiado grande de acuerdo a su superficie corporal. Eso hace que la cavidad abdominal se transforme en una entidad mucho más pequeña, porque está ocupando espacio también. Bien, entonces los intestinos empiezan a crecer y se percata la madre naturaleza que no hay dónde ubicarlos. ¿Y sabe lo que hace la naturaleza? Los saca. De la cavidad abdominal los intestinos se salen fuera de la cavidad abdominal. Se almacenan temporalmente aquí. Debe pasar un rango de tiempo y posteriormente crece la cavidad abdominal, detiene el crecimiento del hígado, detiene el crecimiento de los riñones y la cavidad abdominal entonces se hace un poquito más grande. Cuando va a ocurrir ese evento, los intestinos tienen que volver a migrar para volverse a ingresar en la futura cavidad abdominal. Sí, nosotros vivimos una evisceración inicialmente, nuestros intestinos se salen, pero cuando ya la cavidad abdominal se comporta adecuadamente, los intestinos para adentro y se tiene que cerrar la pared anterior. Entonces este es un proceso que puede fallar también para ir entendiendo posteriormente anomalías congénitas del tubo digestivo. Podría ser que de repente no alcanzan a regresar y un tramo de intestino queda afuera. Ustedes lo van a ver cuando hablemos de anomalías congénitas. Les tengo una secuencia fotográfica de variedades de este tipo de problemas.
¿Qué más podemos decir de esta área? Ya. Me esperan un segundo que cuando nombro la palabra vejiga me dé ganas de sentir. Ya ven. Voy a hablar de la vejiga un poquito. Sí, no sé qué rollo pasa. Ya ven. Con el intestino caudal. La parte inferior de acá, aquí en este nivel, hay otra membrana en la parte de abajo que va a tomar el nombre de proctodeo y está relacionada con el ectodermo. Proctodeo. Procto significa algo relacionado con la parte saliente del tubo digestivo. De ahí viene la palabra proctólogo. ¿Ya? O sea que las palabras dan un enunciado. Antes hablamos de a la boca, que era estomodeo, estomatólogo. Ahora acá estoy mencionando una especialidad, proctólogo. Está relacionado con esa membrana que les estoy comentando. Bien, inicialmente la parte de abajo del tubo digestivo era una cavidad común. Desembocaba parte del tramo intestinal inferior y no había diferencia, y en la parte anterior estaba la vejiga. O sea, vejiga y era una sola cosa. Vejiga e intestino ahí en la parte de abajo, pero no nos podemos quedar así. Entonces tiene que haber un proceso de separación y se implanta aquí un tabique que hace la separación de lo que va a ser la vejiga y va a ser el intestino terminal. Este tabique se va a llamar con el nombre de tabique urorectal. ¿Qué hace el tabique urorectal? Separa definitivamente la vejiga urinaria de la polla rectal. Estos determinantes también son importantes porque si hay una variación de la evidencia del tabique urorectal, pudieran haber anomalías de desarrollo de la parte terminal del tubo digestivo. Ano imperforado, ya, determinaría trayecto fistuloso entre intestino y vejiga, trayecto fistuloso entre intestino y vagina en el caso de la mujer. ¿Prolapso también puede haber? No, los prolapsos tienen otro tipo de connotación. Bien, hemos conversado entonces algunas cositas para tener por lo pronto una idea de estos detalles. Ahora, nos saltamos para el final. ¿Cuál es la actividad de esta lámina que ya la mencioné y de esta otra de acá? ¿Qué dije? ¿Qué nombre le puse a esta? ¿Qué nombre le puse a esta? Somatopleura. ¿Y qué nombre le pusimos a esta otra? Esplagmopleura. Bien. La hoja somatopleural va a ser una cuestión interesante también. Va a recubrir, bien clarito, va a recubrir el interior de las cavidades corporales. La hoja somatopleural va a recubrir el interior de las cavidades corporales. ¿Ya? No, de las cavidades corporales, del tórax y del abdomen. ¿Ya? De las cavidades corporales del tórax y del abdomen. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el resultado final de la gestión de la hoja somatopleural? En el tórax va a ser componente de la pleura parietal. Bien clarito. Entonces, si nos preguntan en un momento dado, oiga, ¿cuál es el origen embriológico de la pleura parietal? La hoja somatopleural. Facilito. Ya, la hoja somatopleural. Si le preguntan, ¿y de qué lámina germinativa procede? ¿Cuál sería la siguiente respuesta? ¿Ah? ¿Del qué? Del mesodermo. Porque estoy hablando que este mesodermo se divide en dos hojas. Mesodermo. Lateral se divide en dos hojas. Esta es la cavidad extraembrionaria, celoma extraembrionario. Este mesodermo, Solo que esta tiene un nombre y esta tiene otro nombre. Acá está el ectodermo. Listo. Entonces, la idea es afincar, dime. Mesodermo somático es el mesodermo que está haciendo parte de la infraestructura del embrión. Ya. Y mesodermo, a ver, no hemos aclarado esa parte, tienes algo de razón. Verás. Lo que va a estar dentro del embrión se va a llamar mesodermo intraembrionario.
lo que va a ser parte de la infraestructura del embrión, se llamará mesodermo intraembrionario. Ah, ya, la tarea, sí, ya. Verás, lo que está dentro del embrión se va a llamar mesodermo intraembrionario. Y estas dos hojas que acabo de mencionar son reconocidas con el nombre de mesénquima o mesodermo, pero tiene otro nombre, otro apellido. El apellido que se le ha asignado es mesodermo extraembrionario. ¿Qué cosa es mesodermo intraembrionario? Esto de aquí. Esto es mesodermo intraembrionario. ¿Qué cosa es mesodermo extraembrionario? Esto de acá. La hoja somática y la hoja espláncnica. Ahora, yo estoy comentando que estas hojas tienen una transición especial. Que la hoja somática va a quedar revistiendo las cavidades del tórax y del abdomen. En el tórax, entonces, la hoja somática va a ser la pleura parietal. En el mismo tórax hay otro órgano que tiene una cavidad prefabricada. ¿Cuál es ese órgano que tiene la cavidad prefabricada dentro del tórax? El corazón, ¿correcto? El corazón. Entonces, ustedes cuando revisen corazón van a hablar de la lámina del pericardio. Hay un pericardio que queda pegada a la superficie del corazón, se va a llamar pericardio visceral, y hay una cavidad que se prefabrica que tiene una membrana que se llama pericardio parietal. Entonces, el pericardio parietal sale de esta hoja. Sale de esta hoja. ¿Bien clarito? Ya. Pero hasta el momento, en el tórax sabemos lo siguiente. Que la pleura parietal, hoja somática. Que el pericardio parietal, hoja somática. Ya. Entonces, ¿qué más va a ocurrir ahora? Falta comentar la de acá. ¿Qué nombre le pusimos? Hoja esplácnica. ¿Qué hacen las hojas esplácnicas? La hoja esplácnica va a quedar recubriendo a los órganos que quedarán dentro del tórax y dentro del abdomen. ¿La cacharon? Ya. La hoja esplácnica va a quedar recubriendo a los órganos que quedarán dentro del tórax y dentro del abdomen. Vamos a ver qué pasa en el tórax. En el tórax, ¿qué órgano teníamos? El más grande. El más grande en el tórax. Pulmón. Ustedes han oído hablar de una membrana que recubre al pulmón, que se llamaba pleura parietal. ¿De dónde entonces sale la pleura parietal? Del mesénquima esplácnico. ¿Ya? Del mesénquima esplácnico. También hace un ratito mencioné el pericardio parietal. Ahora me faltaba mencionar el pericardio visceral. ¿De dónde sale el pericardio visceral? Del mesénquima esplácnico. Bien. Ahora, dentro del tórax y dentro del abdomen hay órganos que tienen componentes musculares. Por ejemplo, los bronquios. En el entorno de los bronquios hay músculo liso. Los músculos lisos de los bronquios también se forman a expensas de la colaboración de esta hoja. ¿Qué cosa es esta hoja? El mesénquima esplácnico. ¿Qué tipo de músculo tiene entonces alrededor del bronquio? Es músculo liso. ¿Qué más tiene ese músculo? Es músculo involuntario. Ya, para ir cachando esos detalles. Entonces, el músculo liso que es involuntario se deriva del mesénquima esplácnico. De cualquier lugar del cuerpo humano. Por ejemplo, los músculos que recubren las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Qué tipo de músculo tienen? Músculo liso. ¿De dónde sale? De mesénquima esplácnico. Ya. El corazón. ¿Qué tipo de músculo tiene? ¿Estriado qué? Cardíaco. ¿Qué les estaba diciendo yo hace un ratito? Que solo el músculo liso. Ya, aquí hay una excepción. El músculo estriado cardíaco se deriva del mesénquima esplácnico. ¿Ya? Es el único músculo que tiene ese origen, mesénquima esplácnico. ¿Por qué lo tenemos que homologar? Porque el músculo estriado cardíaco es voluntario o involuntario. Es involuntario. Claro, así es. Entonces ya vamos entendiendo estos detalles. El mesénquima esplácnico colabora para formar la estructura muscular del corazón. Dime. Te quedaste en el camino. Mira, voy a regresar un poquito para ayudarte.
Primero les dije que hay dos tipos de mesodermo. Un mesodermo que está formando parte del embrión. ¿Qué nombre le ponemos a ese mesodermo de forma global? Lo vamos a llamar mesodermo intraembrionario. Dentro de la literatura que ustedes tienen que revisar esto, que se llama mesodermo extraembrionario. Y está básicamente representado por estas dos hojas. Ya diseñamos el nombre, somática y esplácnica. Ya determinamos que aquí hay una cavidad que se va a llamar celoma extraembrionario. ¿Por qué? Porque está fuera de la estructura del embrión. Estoy analizando con ustedes cuál va a ser la evolución de estas dos hojas. Y ya determinamos que estas tienen una función y una evolución y que esta otra va a servir para otra cosa. Sin embargo, están más o menos totalmente afincadas, familiarizadas. Fíjense pues que facilito a lo mejor enredarnos en el área de la pleura. La pleura parietal, hoja somática. La pleura visceral, hoja esplácnica. Entre estas dos hojas tiene que haber, ¿qué cosa? Un espacio, que ustedes lo han de estudiar. Se llamará espacio interpleural. ¿Para qué sirve este espacio? Para que la pleura, cada vez que respiramos, pasa esto dentro de nuestro tórax. Se desliza la pleura, pero aquí hay una especie de líquido lubricante en pequeña proporción que facilita los procesos de la respiración. Miren que esta es la pleura parietal, miren que esta es la pleura visceral. Ahora, ¿qué más les dije? Ya estamos manejando en conjunto las dos hojas. Que en el tórax había pulmón. Ahora, el origen del pulmón, del parénquima del pulmón es de origen endodérmico. El parénquima pulmonar se deriva del endodermo. Pero la pleura visceral se deriva del mesénquima esplácnico. ¿Qué más les dije? Que el mesénquima esplácnico contribuye a formar músculo liso. ¿Qué más les dije? Que el músculo liso es involuntario. Analicemos detalles donde hay músculo liso. Ya les di algunos nombres. ¿Ya? Hablamos inclusive del corazón y ya determinamos que esa es una excepción de la regla. Que a pesar de que no es músculo liso, porque es músculo estriado cardíaco, este músculo estriado cardíaco se forma del mesénquima esplácnico. ¿Qué otra cosa analizamos? Que cumple con el otro requisito, que es un músculo involuntario. Ya. Entonces, esos son los determinantes. Ahora vamos al abdomen para terminar con esta parte del tema. ¿Y el parénquima dónde proviene? El parénquima, ¿qué cosa es el parénquima? Por ejemplo, yo me saco un hígado. El parénquima son las células que se encargan. Es la arquitectura estructural, funcional de un órgano. Es un conjunto de elementos. Ahí hay tejido colágeno, ahí hay células, hay conductos, hay elementos vasculares, elementos linfoideos, y hablamos específicamente del hígado. ¿Te acuerdas cuando hicimos el análisis del corte de testículo? Cuando yo me metí al testículo, yo dije en forma general, todo esto es el parénquima testicular. Pero empezamos a mantener diferencias y encontramos que dentro del parénquima estaban los tubos seminíferos. Ya estamos hilando más fino ahí. Entonces, al hablar de parénquima, por ejemplo, la parénquima de la glándula parótida, parénquima del vaso, parénquima del páncreas, parénquima de alguna otra glándula, de la glándula suprarrenal. Parénquima significa que estamos hablando de todo lo que contiene una estructura. Bien, me faltaba mencionar lo que concierne al abdomen. Verás, esta hoja en el abdomen, esta va a quedar revistiendo la pared interior de la cavidad abdominal. Queda revestida. Hola. ¿Ah? ¿Qué te mismo? Porque es que como yo no la puedo hacer algo sobre las tablas, una presentación. Ya, ¿a dónde? Allá. Ya. Ya. De anatomía. Ya voy para allá. Dice que está llegando. Ya voy para allá. Ya. Bueno, nos vamos a quedar ahí temporalmente porque me acaban de convocar para algo. Bien. Si van cachando, van entendiendo o no van entendiendo. Si no van entendiendo, tienen que